mensaje de hoy se llama La prueba y tu decisión. Les damos las gracias por estar ahorita tomar su tiempo en esta mañana para recibir este mensaje y palabra de Dios. Agradecemos a todos los que están viéndonos a través de todas las plataformas que tiene Fraternidad Cristiana. Y vamos a orar al Espíritu Santo. Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesús, Dios Espíritu Santo, les pido que nos den el entendimiento, que nos quiten todas las vendas que tengamos de entendimiento y que podamos escuchar bien su palabra, que nos dé lo que es el discernimiento también para discernir tu palabra, guardarla en nuestro corazón y poder llevarlo a cabo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a hablar ahora de lo que es la prueba y tu decisión. Primero vamos a hablar de libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Bueno, el libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones. Dios nos dio libre albedrío para que nosotros tomamos las decisiones que nosotros queramos, las decisiones que nosotros pensemos que estén bien, ¿sí? Obviamente pues, sabemos lo que está bien y lo que está mal, entonces nosotros podemos tener una decisión libre de lo que nosotros queremos hacer. Entonces nos vamos a Génesis 1:26 de la Nueva Versión Internacional, donde dice: y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Bueno, aquí Dios nos hace, Dios es nuestro creador, y aquí habla en plural, habla de hagamos, porque son tres personas en una, por eso habla en plural, y nos crea a su imagen y semejanza. Dios tiene libre albedrío, Dios es soberano, y también nos hizo a nosotros igual, nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, elegir lo que nosotros escojamos. Es el libre albedrío que Él nos da, porque si no nos hubiera dado el libre albedrío, pues seríamos como robots, autómatas, que simplemente obedecemos, pero Él no quiere eso. Él quiere que tengamos libre albedrío, y que aún así con nuestro libre albedrío nosotros escojamos seguirlo a Él, obedecerlo a Él, pero por nuestra propia voluntad, no a fuerza, no forzándonos a nada. Él quiere que nosotros lo obedezcamos, ¿verdad? Y que seamos obedientes a su palabra y a su ley. Y también nos vamos a 2 Corintios 3:17, que nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces aquí nos habla cómo hay libertad en el libre albedrío que nos da, porque en sí el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos da libertad y quiere que seamos libres, que podamos escoger lo que nosotros queramos. Eso es lo que nos dice. Y también vemos cómo
A lo largo del tiempo, Dios ha utilizado a hombres y mujeres para sus propósitos, pero solo si ellos quieren hacerlo. Entonces, vamos a Isaías 6:8, que nos dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Entonces aquí vemos cómo, esto es del profeta Isaías, cómo él voluntariamente acepta ser enviado, porque pues Dios no puede hacer que tú hagas las cosas a fuerza. Si tú no quieres hacerlo, pues no. Entonces, aquí también vemos cómo habla también en plural. Vean, dice: ¿y quién irá por nosotros? Siguen hablando en plural, las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y responde Isaías: envíame a mí. Bueno, entonces, Dios quiere que tu voluntad y la voluntad de Él se alineen hacia una misma dirección, ¿sí? Ya que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, siempre la voluntad de Dios va a ser hacia nosotros, va a ser buena, agradable y perfecta, siempre para algo de bien. Nosotros somos los que a veces no queremos obedecerlo, o no queremos seguir su voluntad. Entonces es cuando las voluntades no están hacia una misma dirección, entonces pues no se llega a cosa buena, ¿verdad? Entonces Dios quiere probar tu corazón, quiere ver cómo actuamos bajo una prueba, bajo un proceso, bajo un desierto, en una tribulación, en una aflicción, en sufrimientos, en dificultades, en obstáculos, en castigo, en preocupaciones, como tú le quieras llamar. Normalmente se le llama prueba, puede ser también un desafío, ¿ya? Dios quiere ver cómo vamos a reaccionar cuando estamos bajo presión, bajo esas dificultades. Él quiere ver cómo reaccionas, cómo es tu corazón verdaderamente. Sí, porque es muy fácil alabar, adorar a Dios en las buenas, en la abundancia, en la bendición. Ahí es muy fácil, pero Dios quiere ver realmente cómo somos nosotros bajo prueba. Entonces Dios te quiere conocer cuando también las cosas van mal, cuando las cosas no nos gustan, cómo reaccionas tú ante la circunstancia, cómo reaccionas ante las dificultades, ante los problemas. De aquí vemos cómo Dios probó muchas veces a los hombres de fe, a los hombres y mujeres de fe, los probó bastante. Podemos ver primeramente en Abraham, cómo Dios lo sometió a muchas pruebas. Podemos empezar con Abraham desde que le dijo que dejara su tierra y a todos sus parientes y se fuera a la nueva tierra que Dios le decía que iba a ir. Entonces, imagínense dejar todo su tierra donde él estuvo, todos sus familiares, y sin saber qué le espera. Pues desde ahí, aquí vienen las decisiones, ¿verdad? Las decisiones que debemos tomar, que Dios nos pone, pero solo esas decisiones las podemos tomar nosotros. Él no las puede tomar por nosotros. Nosotros debemos tomar esas decisiones. Obviamente las decisiones que nosotros tomamos tienen sus consecuencias. Entonces, aquí vemos desde un principio cómo Abraham toma
muchas decisiones. Una de ellas es dejar a todo su tierra natal, que es Ur de los Caldeos, ahorita hoy es Irak, para irse a la tierra de Canaán. Entonces, como vemos las decisiones de Abraham de dejar a su tierra y hacia irse a lo desconocido, pues fue una decisión muy importante que obviamente se vio reflejada en la historia. Y también podemos seguir cómo Dios somete a prueba a Abraham en lo que se refiere a la paciencia. Pues él le prometió que él iba a ser padre de naciones, y cerca de los que sería como 70 años y ya tenía casi 85 años y todavía no tenía ningún hijo. Entonces, pues esa espera de estar esperando la promesa de Dios, esa paciencia también es una prueba para él, a ver si cree en esa promesa o no. Pero pues imagínese cerca de estar esperando 15 años esa promesa. Entonces sí está. Entonces aquí vemos cómo todo es una decisión. Él decide confiar, tener fe, ¿verdad?, en las promesas de Dios. Y después, bueno, finalmente, pues que tiene a su hijo Isaac, es el hijo de la promesa. Todavía Dios lo vuelve a someter a otra prueba, donde obviamente pues el hijo es el hijo de Abraham, que lo tuvo cerca de los 99 años, casi 100 años. Entonces ese es el hijo esperado, adorado, el de la promesa. Entonces de repente pues Dios lo somete a prueba una vez más y le dice que lo tiene que entregárselo en ofrenda, ¿verdad?, en ofrenda a Dios, en sacrificio. Pues una prueba más. Entonces esta prueba pues es muy difícil para Abraham, ¿verdad? Cómo él se somete a la prueba y cómo reacciona a la prueba. Él siempre fue obediente. Él confiaba plenamente en Dios, en su voluntad de Dios. Entonces pues, todos ya sabemos la historia, qué es lo que pasa cuando ya está a punto de sacrificarlo a su hijo Isaac, a su único hijo y el de la promesa, que Dios provee un cordero para el sacrificio, pero Dios detiene a Abraham, ya que él iba a sacrificar a Isaac. O sea, nunca dudó en ofrendarlo. Entonces aquí Dios lo probó a manera extrema. Entonces también vemos en otro de hombre de fe, que es Moisés, como todas las decisiones que tuvo que tomar Moisés y todas las pruebas que le sometió Dios para liberar a su pueblo de Egipto, desde que se le aparece en el monte, en la zarza ardiendo, que Moisés cree en él, pues, y le dice que él tiene que liberar a Egipto. Entonces aquí vemos que pues Moisés pudo haber tomado decisiones de no querer hacerlo o no hacerle caso, o fue una visión, o no sé, o sea, pudo hacer muchas cosas, pero aquí vemos como todo es una decisión, que como Moisés decide hacerle caso a Dios, ¿verdad? Entonces todo lo que pasó para liberar a Egipto, pues ya saben la historia, todo lo que pasó, pero obviamente pues todas las pruebas a que fue sometido, y obviamente que el faraón no quería liberar al pueblo. Entonces sí son muchas las decisiones y las pruebas a que fue sometido Moisés
obviamente de todas los libró Dios, ¿verdad? A Moisés. Inclusive hasta cuando estaban, que ya habían salido de Egipto y que estaban en el Mar Rojo y que venía el ejército del faraón para matarlos, ¿verdad? Entonces imagínense esa escena, cómo viene el ejército para matarlos y ellos están ahí sin poderse defender. Entonces esas pruebas a que los sometía Dios a Moisés, muy grandes. Entonces, otro también, David, vemos cómo Dios lo sometió a muchas pruebas a David. Y David tuvo que tomar muchas decisiones, ¿verdad? Aquí vemos cómo, para empezar, para enfrentar a Goliat, el gigante, cómo David toma esa decisión de enfrentarlo, siendo que era un guerrero gigante de casi 3 metros, y enfrentarlo pues sin armas, porque él era un joven, un muchacho, ¿verdad? Y obviamente la prueba es enfrentarse a ese gigante y tener la fe en Dios, que Dios te va a ayudar a derribar a ese gigante. Entonces David nunca dudó de que él lo iba a derribar, él lo iba a matar. También vemos a otro joven David cuando lo estuvieron persiguiendo por muchos años, el rey Saúl. Inclusive pues, ya lo había, el profeta Samuel ya lo había ungido como rey de Israel, pero de que lo ungieron hasta que fue rey pasaron como 25 años, una cosa así, o sea, pasó mucho tiempo para que él pudiera ser rey. Entonces, todos esos años que vivía en cuevas con ladrones. Entonces él tenía una promesa de que iba a ser el rey de Israel, pero pues vivía en cuevas con ladrones y durante mucho tiempo. Entonces pues él tiene que tener fe en la promesa que Dios le había hecho. Inclusive en una cueva tenía al rey Saúl para matarlo, lo podía matar y convertirse en rey de Israel. Eso es una prueba, yo considero muy fuerte para él. Y solo tenía que David matarlo ahí y convertirse en rey, pero él decide obedecer a Dios y no hacerle daño a él, porque él es ungido de Dios, el rey Saúl. Entonces Dios tenía que ver con Saúl, con el rey Saúl, y decide David no hacerle nada al rey Saúl. Entonces él toma una decisión muy difícil en ese momento, de tomarla por la fuerza, de hacerse rey, o esperar los tiempos perfectos de Dios. Y aquí vemos cómo él toma la decisión de esperar a los tiempos perfectos de Dios, ¿verdad? También vemos la decisión de Jesús. La decisión de Jesús al ser hijo de Dios, cómo él decide hacerse hombre, ¿sí? Se despoja de la divinidad que él tiene y se hace hombre y se quita todo lo divino para venir a cumplir una misión, para venir y sufrir y pagar con su sangre todos nuestros pecados. Esa era su misión, de venir a sufrir y pagar con sangre de una vez por todas, salvarnos a todos del pecado. Él decide despojarse de todo ese poder, él decide despojarse de toda esa divinidad y hacerse hombre y venir a sufrir y sufrir muerte en la cruz. Pues vemos cómo también es una decisión de Jesús, de él hacerse hombre, porque pues él ahora sí que pues, es Dios.
entonces venir como que a sufrir así, como que no está así muy fácil, ¿verdad? Entonces también vemos como en el huerto de Getsemaní, pues él tenía mucho estrés, tenía mucha ansiedad de lo que iba a pasar. Inclusive pues, sudó gotas de sangre, él ya sabía lo que iba a pasar. Pero él sabía que tenía que pasar por ahí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo Jesús toma la decisión, ¿verdad?, como hijo de Dios, y después resucita al tercer día, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vemos con Jesús lo de la decisión. Otra decisión que vemos es la del joven rico que no siguió a Jesús, donde Jesús se encuentra con él y le dice Jesús que deje toda su riqueza, que la venda y la reparte entre los pobres y que lo siga. Entonces, esta es una decisión que el joven rico tomó su decisión, y su decisión fue no seguir a Jesús, porque su corazón estaba en el amor hacia el dinero, ¿verdad? Entonces, este joven rico toma su decisión, Jesús lo invita, pero él decide no aceptarlo. Obviamente, pues todo esto trae sus consecuencias, tanto lo que uno decida o no decidas trae sus consecuencias, pero lo importante es que sí tienes que decidir algo. Entonces vemos en esta como este joven rico, pues él decide no seguir a Jesús. Entonces vemos todas las decisiones que hay. Entonces, ante una prueba que tenemos, podemos reaccionar de dos maneras, ¿verdad? Esa prueba necesita una decisión tuya. Entonces tú puedes reaccionar de una o de otra manera. Esa decisión es tu libre albedrío que tú tienes. Tú tienes que decidir qué es lo que tú quieres hacer. Tienes dos maneras de reaccionar. Una decisión es de amor, ¿verdad? Decidir con amor, decidir con obediencia, decidir con fe, decidir con confianza, decidir con acción, decidir con perdón, decidir con aceptación, decidir con valentía, decidir con humildad. Eso obviamente te va a traer consecuencias ante esa prueba. La otra manera de tomar tu decisión es, ahora sí que del lado oscuro, ¿verdad?, donde viene siendo el miedo, donde tu decisión la tomas con miedo, tu decisión la tomas con duda, tu decisión la tomas con desconfianza, tu decisión la tomas como una inacción o una omisión, tu decisión la tomas con no perdón, tu decisión la tomas con no aceptación, tu decisión la tomas con odio, tu decisión la tomas con enojo, con coraje, tu decisión la tomas con orgullo, tu decisión la tomas por vanidad. Obviamente eso tiene sus consecuencias. Entonces tú decides cómo es que tú quieres tomar tu decisión ante tu prueba, ante tu proceso, ante tu desafío, ante tu problema, ante tu situación. A final de cuentas nos resume todo esto a dos cosas: a creerle a Dios, por un lado, que es el lado de la luz, o por el otro lado es
no creerle a Dios, que es el lado oscuro, que siempre nos lleva a sentimientos negativos, que no nos lleva a nada bueno, ¿verdad? Entonces, tú eliges la decisión ante la prueba, ¿sí? Proceso, desafío, y se resume tu prueba también a otras dos cosas, o confías en Dios o no confías en Dios. Así de fácil. Pero que sea realmente de corazón tu confianza, tu fe, si la tienes, ¿verdad? Que tú creas que eso es, pero de corazón, no nomás de dientes para afuera decir que uno cree y a la mera hora hace plan B, plan C, plan D, pero como no creyéndolo a Dios, así como que le cree uno como de dientes para afuera y eso pues no. Obviamente pues tú vas a tomar la decisión que tú quieras y también las consecuencias que vengan con ella, ¿verdad? Ahora, a veces es muy fácil decir pues que se haga lo que Dios quiera, ¿verdad? Que se haga lo que Dios quiera, pero Dios no puede tomar las decisiones por ti. Tú tienes que tomar las decisiones por ti mismo, ¿sí? Cuando estás sometido a una prueba, a un proceso, a un desafío, Dios te acompaña. Dios siempre te acompaña. Pero el que debe tomar la decisión de lo que tú vas a, la decisión que tú vas a tomar, solo tú debes tomar esa decisión. Y volvemos a lo mismo, Él quiere que tu voluntad se alinee con su voluntad para que vayan hacia una misma dirección. Y donde la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Si tú no tomas la decisión que dices, pues que se haga lo que Dios quiera, entonces al final de cuentas no estás tomando ninguna decisión y eres omiso, se queda el problema sin resolverse porque simplemente tú no tomas una decisión. Pasa el tiempo y sigue igual el problema porque tú no has decidido tomar acción. ¿Qué acción vas a tomar? Entonces Dios quiere que tomes una buena decisión, obviamente que tiene que estar fundamentada en el amor, en la fe, en la confianza, en el perdón, en la aceptación, en la valentía, en la humildad. Dios quiere que obedezca su palabra, ¿sí? que obedezca su palabra y tomes buenas decisiones, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo hay muchas pruebas y uno va a tener muchas pruebas. Y nos vamos a Salmos 34:19, donde nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, aquí vemos cómo dice en Salmos 34:19, cómo son muchas. No nos dice que son pocas, no nos dice que son muchas las aflicciones, las pruebas, los desafíos que vamos a tener, pero debemos confiar en Dios y de todas ellas las vamos a librar, porque Dios no te evita los problemas, Dios no te evita las pruebas. Él te acompaña en las pruebas, pero todas estas pruebas tú las tienes que afrontar, y una cosa es afrontarlas. Todas estas pruebas o problemas o situaciones es enfrentarlas con Dios, y otras enfrentarlas sin Dios. Entonces
pues obviamente que es mejor enfrentarlas todas las pruebas con Dios y que Dios te acompañe. Y no enfrentarlas tú sin Dios, enfrentándolas con una sabiduría humana, con una sabiduría del mundo, donde obviamente pues el resultado, las consecuencias no van a ser las adecuadas, ¿no? Seguir a Dios no es el camino más fácil, pero sí es el correcto. Entonces, aquí vemos cómo todo se resume en las pruebas que se tienen y las que se van a seguir teniendo. Entonces, si tú te encuentras en una prueba, en un proceso, en un desierto, en un desafío, en una tribulación, te invito a orar conmigo. Padre Jehová, Dios Santo de Israel, Dios viviente, Dios Hijo Jesús, Dios Espíritu Santo, te pido que nos des tu sabiduría, que nos des el entendimiento, que nos des el discernimiento para afrontar las pruebas que tenemos enfrente, y que una vez afrontando las pruebas contigo y con tu sabiduría y tu discernimiento y tu entendimiento, podamos salir libres y limpios de esa prueba, Padre, ¿sí? Y para poder ser mejor siervo tuyo al salir de esa prueba. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues este es el mensaje de este día, y les dejo una pregunta. Al final de cuentas, hermano, ¿cuál es tu decisión? Muchas gracias. Buenos días.